Gracias, Wilson. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren todos bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, y vamos a reflexionar en base a este pasaje que el Señor nos dejó para que podamos meditar y aprender de Marcos, capítulo 8. Búsquenlo en sus Biblias. Allí, desde el versículo 21, aunque parezca que viene de otra parte, dice así, Marcos 8, versículo 21, y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase y fuese restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Hasta ahí nomás la palabra del Señor, y permítanme que rompamos un poquito la estructura, el protocolo, y aprovechando de que somos muchos hoy conectados, 47 conexiones, de los cuales muchos están de a dos, así que somos más de 47, por la gloria de Dios y gracia de Dios. Pero como sé que después al último, cuando vienen los anuncios y todo lo demás, muchos se desconectan. Me gustaría que antes de que sigamos con el mensaje y con la palabra de Dios, transmitirle un mensaje o una noticia que por ahí no es tan agradable, pero que necesitamos que todos lo sepan, porque queremos entablar algunas acciones específicas como iglesia, como congregación, para tomar partido de lo que se está viviendo, ¿no? Hay personas de las cuales todos conocemos, una cuestión, vamos a guardar su identidad, pero las conocemos todos, son muy cercanas a nosotros. Estoy hablando de cada uno de ustedes, ¿no? No estoy hablando de mí solo, sino de cada uno de ustedes, seres que son queridos, hay muchos queridos, que lamentablemente nos hemos enterado que han dado positivos en esta enfermedad que estamos pasando, que estamos viviendo, y queremos tratar de apoyarlos de alguna manera. Estas personas no están en una situación muy agradable, están en una situación media crítica, son personas que son de riesgo y personas que incluso se podría decir que en su condición no se sabe cuánto tiempo le queda. Entonces, como iglesia queremos hacer 3 acciones específicas, y me gustaría que por ahí el que se pueda conectar a la cámara lo pueda hacer, y si no, que puedan poner alguna de las reacciones que tiene el Zoom. Ustedes ahí abajo saben que hay una carita que dice reacciones, donde sale una manito así, o salen los aplausos. Bueno, poner la manito así. Los que estén dispuestos a contribuir con alguna de estas acciones o con las 3 acciones que queremos llegar. O sea, no es solamente que puedan tomar parte de una, sino que pueden hacerlo en las 3, ¿sí? La primera acción que queremos tomar es armar un grupo especial de oración en donde haya personas de la congregación que se dediquen específicamente a orar por estas personas de manera especial, de manera continua, de manera de toda la semana mantenerlo en oración. Esa es una de las cosas que queremos hacer. Otra es armar un grupo en la cual haya personas que estén dispuestos a mandar un versículo bíblico, a mandar un mensajito con ánimo, un mensajito de fortaleza, un mensajito donde podamos transmitirle buenas noticias o ánimo a esas personas, a esos corazones. Y la tercera situación que queremos hacer, o la acción que queremos tomar, es armar un grupo de gente que pueda estar dispuesta también
a tratar de llevarle ayuda de algún tipo, ya sea de cuestión material, económica, y que se pueda estar necesitando. Así que antes de continuar con el mensaje, y pido disculpas que lo hagamos de esta manera, pero me gustaría que podamos ir manifestando quiénes quieren ser parte de estas tres acciones, ¿sí? Como dije recién, puede ser de una, de dos, o pueden tomar parte de las tres, ¿no? Entonces, por medio de los que tienen cámara, me lo pueden señalar así en la cámara, y si no, los que no quieren ponerse la cámara, pueden hacerse con el... Muy bien. Yo no sé si son peronistas, si son... pero yo digo, voy a ir citando y quisiera preguntar de a uno, decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los que estarían dispuestos a conformar ese equipo de oración específico por estas personas? Que me pueden hacer así, levantar la mano. Ahí van a estar anotando algunas de las personas. Muy bien. Somos muchos, gracias a Dios. ¿Quiénes estarían por ahí estarían dispuestos también a poder mandar un mensaje de ánimo, un versículo, que pueda levantar su mano? Muy bien. Por la gracia de Dios somos muchos también. ¿Y quiénes son los que están dispuestos también a poder ayudar de alguna manera distinta, económica, material, poder llevarle? Muy bien. Muchas gracias, hermanos, por su disposición, por su corazón y... claro. Pero voy a pasar a decirle quiénes son estas personas, ¿sí? Para que podamos identificarlas y podamos tener un acercamiento más profundo, ¿no? Estas dos personas que estamos hablando, 2, 3, 4, 5, no sé quiénes son. Y la enfermedad que estoy hablando no es del COVID, sino es la enfermedad del pecado. Y yo me pregunto y quiero reflexionar, que reflexionemos juntos, hoy entre nosotros, ¿por qué cuando decimos que son personas cercanas, a quien conocemos, queremos, se nos mueve el corazón por ayudarlas? O nos imaginamos quizá en un principio que era simplemente por el COVID, ¿no? Yo creo que lo primero que se les pasó por la cabeza, aunque yo no lo mencioné en ningún momento, fue por el COVID. Pero en realidad las personas se están muriendo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y yo me hacía la pregunta, hace 2 domingos atrás, cuando empezamos a hablar un poco del evangelismo, cuando terminamos el mensaje, Claudio dijo, en los que están haciendo el grupo de discipulado, sabemos que en uno de los libros hay una invitación a armar una lista de oración, ¿no? Por personas específicas, que no cristianas, inconversas, que se están muriendo, ¿no? Y yo me pregunto, y no hace falta que me contesten, ¿cuántos de nosotros hicimos la lista? ¿Cuántos de nosotros nos comprometimos a orar por esas personas que se están muriendo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos hoy a poder compartir una palabra de ánimo, de fortaleza, un versículo bíblico, la buena nueva de salvación a las personas que son personas de riesgo? Porque no sabemos cuánto tiempo van a estar. Y si son personas de riesgo de pasar una eternidad sin Dios. Y yo no quiero que... Yo sé que estoy seguro que hay muchos que me están queriendo tirar con piedras, gracias a Dios que estoy detrás de una pantalla, pero me deben estar tirando piedras diciendo, con esto no se juega. Y sinceramente no estoy jugando, sino que quiero que reflexionemos juntos cómo se mueve nuestro corazón como hombres, ¿no? Y tiene que ver con estos versículos que acabamos de leer. ¿Por qué digo con estos versículos que acabo de leer? Porque fíjense el contexto en el que el Señor va a estar tratando este tema. Y quiero que reflexionemos juntos en este pasaje hoy. Miren, el versículo en su contexto viene, el versículo 21 dice, ¿cómo aún no entendéis? La pregunta es, ¿cómo todavía ustedes no entienden? ¿No entienden qué? Porque ahí viene la razón, ¿no? No entienden qué. Y lo que no entienden es la misión que tenemos nosotros como personas. Fíjense que el contexto
Dice que, no lo vamos a leer porque si no se nos va a ir mucho el tiempo, pero dice que ellos vienen de una barca, ¿no? Y ellos venían de un gran milagro, de una gran manifestación del poder de Dios, cuando se produce la alimentación de los 4.000 personas con solamente 7 panes y unos cuantos pececillos, ¿no? Y se produce, el capítulo 8 comienza así. Marcos comienza relatando la alimentación de los 4.000. Y después de la alimentación de los 4.000, vienen, dice, se suben a una barca, van hasta una región que se llama Dalmanuta, y allí dice que tiene una confrontación con los fariseos, y los fariseos vienen y le dicen, muéstranos señales del cielo, le dicen a Jesús. Muéstranos señales del cielo. El Señor le dice, no van a dar señales. ¿Por qué piden señales? Dicen que hace un gemido, es un suspiro muy profundo que el Señor hace como diciendo, ¿por qué están pidiendo señales esta gente incrédula? Y no le lleva el apunte, se sube a la barca, de nuevo con sus discípulos, y llegan hasta este lugar de Bethsaida donde estaba este ciego. Pero este lugar de donde estaba el ciego dice que mientras venían en la barca, los discípulos se dan cuenta de que no habían cargado pan, que tenían un solo pan para todos. Y cuando iban en la barca, el Señor le da un consejo. Dice, discípulos, amados, queridos, tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Saben ustedes bien que cuando la palabra de Dios habla de levadura está haciendo referencia, o los judíos tenían el concepto de algo que era podrido, de algo que estaba relacionado con el pecado, con algo que estaba relacionado con algo inmundo, y que un poquito de levadura leudaba toda la masa, ¿no? Como suelen decir. Entonces, cuando ellos escuchan de levadura, lo primero que hacen es relacionarlo con el pan que se habían olvidado. Entonces dice, eso lo está diciendo porque no trajimos pan. Pero el Señor dice, ¿qué están diciendo? Y empieza a hacerle las distintas preguntas, diciendo, ¿no entienden? Ahí fíjense el versículo 17 de Marcos 8, dice, y entendiendo Jesús que les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestros corazones? Teniendo ojo no veis, y teniendo oído no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4.000, ¿cuántas canastas de ellas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ahí está la pregunta. ¿Cómo es que todavía ustedes no entienden? ¿A qué hacía referencia Jesús cuando hablaba de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes? La levadura de los fariseos estaba refiriéndose a esta acción que justamente él acababa de vivir con los fariseos. Los fariseos, ¿qué estaban pidiendo? Señales, señales del cielo. No estaban pidiendo cualquier señal, estaban pidiendo señales del cielo. Querían ver cosas extraordinarias, querían ver que Dios hiciera cosas magníficas para decir, bueno, sí, creemos. Mentira. ¿Por qué? Porque Jesús hizo un montón de señales y aún así no creían. Él dio vista a los ciegos, él multiplicó los 5.000, los 4.000, él levantó paralíticos, él sanó a enfermos, hizo cuántas cosas el Señor. Y sin embargo ellos no creían, no querían creer, su pensamiento no era creer. Pero lo que ellos buscaban y lo que ellos pretendían, lo que ellos querían ver es una cosa extraordinaria, algo majestuoso que rompiera la estructura de la ciencia, de la naturaleza y todo para poder decir, tú eres el Hijo de Dios. La levadura de Herodes que hace referencia es ¿por qué? Porque Herodes, el emperador, era un hombre que en su corazón, si ustedes ven en la historia, lo que él tenía en su corazón era hacer todo en una cuestión de grandeza, todo con respecto a poder. Él quería hacer las grandes ciudades, los grandes templos, todo en forma de grandeza, de poder, para que todo el mundo pudiera decir las cosas grandes que había hecho Herodes. Entonces Jesús viene a sus discípulos y les dice, te doy un consejo, mi querido, no tengan cuidado con estos tipos de levaduras, tengan cuidado con estos tipos de pensamientos, tengan cuidado con el estar pensando de que Dios tiene que hacer una cosa extraordinaria, terriblemente grande, fuera de la naturaleza, para que vos entendas lo que quiere hacer Dios y el propósito que tiene Dios en sus planes. Cuídate de pensar de que las cosas que necesitas son terriblemente
poderosas y grandes. Son cosas que quizás ante los ojos de los hombres, común y corriente, de los que nos rodea, de esta sociedad que nos rodea, son cosas que por ahí son mucho más insignificantes de lo que creemos. Y Marcos, en medio de toda esta historia, en medio de todo este contexto, relata que cuando llegan a Bethsaida, se encuentran con este ciego y el Señor hace este milagro. Es el único evangelio que toma este milagro. Ninguno de los otros evangelios toma este milagro. Es el único milagro, y escúcheme bien, es el único milagro que está resaltado en la Biblia que Dios o Jesús lo tuvo que hacer en 2 etapas, que no lo hizo de una sola vez, lo hizo en 2 etapas. Y uno se preguntaría, ¿qué le pasó a Jesús? ¿Se le terminó el power? ¿Hubo una flaqueza de poder ahí? ¿Hubo una falta de fe en el Hijo del Hombre? Que era una ceguera tan grande. Incluso no era un ciego de nacimiento. No era un ciego de nacimiento. ¿Por qué decimos que no era un ciego de nacimiento? Que podría haber sido algo terriblemente. En la antigüedad, sanar un ciego era algo muy imposible directamente, sanar a un ciego. Pero sanar a un ciego de nacimiento, ni que hablemos. Jesús lo hizo, lo demostró ahí en Juan 9, tenemos el ejemplo del ciego que es sanado de nacimiento. Pero este no es un ciego, ni siquiera de nacimiento que uno pudiera decir, no, por eso le costó, porque era un ciego que nunca tuvo la vista, ¿no? Tuvo que formarle el ojo, por así decirlo, tuvo que formarle la vista. No, era un ciego que se volvió ciego, y era muy común que se volvieran ciego en ese tiempo, porque por el sol, por la arena, por la contaminación que vivían en el desierto, y la falta de higiene que se tenía en ese tiempo, era común la ceguera en ese tiempo. Pero no era un ciego de nacimiento, ¿saben por qué? Porque cuando recobra la vista, el Señor le pregunta, ¿qué ves? Y él dice, veo como árboles, a los hombres, como árboles. ¿Cómo sabía que era un árbol? Alguna vez lo había visto, ¿no? Porque un ciego de nacimiento no tiene ni idea de lo que es un árbol, ¿no? Lo puede haber palpado, pero no tiene idea de que es un árbol. Él reconoce a los hombres como árboles. O sea, quiere decir que él antes había visto. Ahora, volvemos a lo anterior. El Señor tiene que hacer un milagro y lo hace en 2 etapas. Y la pregunta es, ¿por qué lo hace en 2 etapas? ¿Por qué el Señor le cura a este ciego en 2 veces cuando lo podría haber hecho de una sola vez y para siempre? Bueno, ¿y por qué? Quizás déjame un poquito más. ¿Por qué Marcos mete este milagro, solamente él lo mete, en medio de un contexto que no tiene nada que ver? Por eso yo seguí leyendo el 27, donde Jesús dice, bueno, ¿y quién dice los hombres que soy yo? Y sigue su vida, y pareciera que ese milagro queda ahí como un acontecimiento aislado dentro de todo el contexto de lo que Marcos viene hablando. Ahora, queridos, nosotros sabemos ni que el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios, ni Jesús que está actuando y es protagonista en este momento, ninguno de los dos dejó al azar de que esto sucediera de esta manera y que quede registrado. ¿Saben? Hay algunos que dicen, bueno, lo que pasa es que la explicación que quiso dar Jesús es cómo el Espíritu Santo le da luz a un hombre. Entonces, cómo el Espíritu Santo le da luz de una manera gradual, que no es de una sola vez, y eso es una postura. Ahora, yo quiero pensar en esto, y quiero que reflexionemos juntos en esta mañana. El mensaje no fue tanto para la gente enseñándole lo que el Espíritu Santo hace en la vida de un ciego. El mensaje era para sus discípulos. Venían de la barca, venían desde esa experiencia de todavía no entienden, todavía no comprenden, todavía están duros sus corazones, todavía no entienden que la levadura que estoy hablando no se refiere al pan, sino a lo de los fariseos y los Herodes. Vienen de ese contexto. Y creo que el Señor aprovecha esta circunstancia para mostrarle y darle un mensaje a sus discípulos. A sus discípulos. ¿Cuál es el mensaje que le da a sus discípulos? Que el milagro más grande, primero, que el milagro más grande que puede hacer el Señor es transformar la vida de un hombre. Hermano, yo no sé qué señal esperas vos ver de Dios, si querés ver grandes cosas como los fariseos o en tu mente estás pensando que si hasta que Dios no te muestre un evento extraordinario, tu fe no va a crecer. Pero el Señor creo que viene al corazón
de tuyo y al corazón mío, a los corazones de sus discípulos, y le dice, ¿sabes qué? No hay poder más grande que ver a un hombre que se transforma. No hay poder más grande en el poder de Dios de poder hacer de que un hombre que estaba en la oscuridad, y no estoy hablando de la oscuridad simplemente humana, corporal, sino de la oscuridad espiritual, y pasarlo a un estado de luz, darle un futuro nuevo, darle una vida nueva, darle una oportunidad nueva. No hay poder más grande que ese, hermanos. Dios puede hacer las cosas como Él quiere porque es Dios y es todopoderoso. Pero si hay algo que realmente Dios hace con gran poder es transformar las vidas de aquellos que creemos que son intransformables. De aquellos que decimos no tenemos más esperanza, no hay forma de que esta persona cambie, que esta persona... Querido, Dios tiene el poder. Pero el mensaje también, en segundo lugar, que el Señor le va a dar a sus discípulos es, ¿qué pasa con sus ojos? ¿O acaso a ustedes no le está pasando como a estos ciegos? Que ven a los hombres simplemente como árboles que se mueven. Me encanta la expresión que utiliza el ciego, porque él dice, yo los veo, son como árboles, pero me doy cuenta que no son árboles porque simplemente se mueven. Y yo sé que los árboles no se mueven. Esa es la única diferencia. Ahora, si los hombres, pongámonos, imaginemos un minuto, si los hombres no se hubieran movido, si las personas que estaban alrededor se hubieran quedado todos en estatuas, en stop, así todos quietitos, quizás ellos hubieran dicho, veo árboles. ¿No? Quizás, no sé. Pero la única diferencia que este ciego estaba diciendo era, veo que son diferentes porque se están moviendo, nada más que eso, pero no veo más nada. No veo sus caras, no veo sus rostros, no veo sus expresiones, no veo sus necesidades, no veo nada. Simplemente para mí son árboles que se están moviendo y que van dando vuelta por allí. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Yo quiero que reflexionemos esta mañana en esto. ¿Cuántas de las personas que pasan a nuestro alrededor día tras día no son más que árboles que se mueven? No son personas, son árboles que se mueven para nosotros. Y volviendo a este ejemplo que daba al principio, o a esta situación en la cual los puse a ustedes en un principio, y vuelvo a repetir, no quiero que me malinterpreten ni tomo en menos a toda esta situación que estamos viviendo, pero digo, hermanos, es hora de que abramos nuestros ojos y veamos a la gente como son, que son gente que está necesitada, que son gente que se están yendo, que se están muriendo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, que son gente que no son simplemente árboles, son gente que tiene nombre, que tienen un apellido. La gran diferencia que tuvo este ciego cuando pudo abrir sus ojos fue que ya no veía árboles, vio a Juan, vio a Pedro, vio a Mateo, vio a Judas, vio a cada uno por su nombre, ya los pudo identificar. Ya pudo saber quiénes eran. Ya no eran árboles dando vuelta, eran personas que tenían nombre, nombre y apellido. Ahora déjame decirte algo, mi querido hermano. Dios en su corazón, cuando creó a cada ser humano, cada persona que creó en nuestro tiempo y en la humanidad, Él conoce absolutamente todo de ellos. Él conoce sus nombres, Él conoce sus vidas, Él conoce su situación. ¿Se acuerdan cuando habla Dios a Jeremías y le dice a Jeremías, Jeremías, desde antes de que te formases en el vientre, yo te di por profeta, yo te conocí, Jeremías, yo te santifiqué. Jesús, o Dios en realidad, tendríamos que decir que conoce absolutamente todo del hombre. Isaías 49:1 dice, Jehová me llamó desde el vientre de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Isaías hace la misma experiencia o la misma acotación que Jeremías, diciendo, Dios, desde que yo estaba en el vientre, Él ya sabía cuál era mi nombre, Él ya sabía cuál era mi situación, Él me conoce, Él me conoce. Y Jesús dice en Mateo, no hay ningún cabello de los hombres que caiga, ningún cabello de ustedes que se caiga, que yo no los conozca. O sea, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que en el corazón de Dios y en el plan de Dios, las personas tienen nombre y apellido, no son árboles que se mueven, tienen nombre y apellido. Y en el corazón de Dios, Él quiere que podamos alcanzar a cada una de estas personas que ni siquiera vos conocés ni yo conozco, pero que Dios sí las conoce. ¿Se entiende? El tema es si nosotros queremos estar en ese plan de Dios o nosotros no queremos ser parte de ese plan de Dios.
Y te invito a que vayamos a la Biblia, a un pasaje muy conocido, que es Jeremías capítulo 29. Porque Dios ya tiene su plan, porque Dios ya tiene su visión. Dios ya tiene impartida en su corazón cuál es la visión de Él para el mundo y para las personas que habitan en el mundo, y para vos y para mí. Y fíjense en este versículo que es muy conocido, Jeremías 29, 11. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Y vamos a leer desde el 10. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Ya en el versículo 10 está hablando de la soberanía de Dios. Ahí del versículo 10 te está diciendo, mira, yo ya tengo planeado todo, se van a cumplir 70 años y voy a despertar el espíritu de Ciro. Ahí los jóvenes estuvieron viendo a Esdras y pudimos estudiar un poco Esdras, y dice, voy a despertar el espíritu de Ciro y voy a hacer de que ustedes puedan volver, voy a usar un gentil para que ustedes puedan volver y puedan volver a su tierra y construir su soberanía. Ya tenían los días, los años contados, la soberanía de Dios. El versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y los reuniré en todas las naciones. Y sigue el versículo hablando. Ahora, ¿cuántas veces usamos este versículo, hermano? Y utilizamos, sí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien, de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. Esos son los pensamientos de Dios. A ver, si yo te preguntara, en base a este versículo, ¿cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Tiene planes o no tiene planes Dios? ¿Tiene propósito o no tiene propósito Dios? Y su visión, su plan, es un plan de bien, es un plan de bienestar para nosotros, es un plan que nos trae paz a nuestras vidas, es un plan de éxito y de cosas hermosas para con nosotros. Es un plan perfecto. Pero dice el versículo 12, entonces, y hay un condicionante, entonces ustedes me van a invocar, si ustedes están en este plan, me van a invocar y vendréis, oraréis a mí y yo los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. O sea, está diciendo, querido, mi plan es un plan muy bueno que tengo de vosotros, pensamientos de paz, no de mal, y si ustedes oran, me van a escuchar. Y si ustedes me buscan, me van a encontrar. Qué cosa hermosa, ¿no es cierto? Qué cosa hermosa. Ahora, volvamos un poquito a lo anterior. ¿Los planes de quién son? Los planes son de Dios, ¿no es cierto? Estos son mis planes, dice Dios. Mis planes son de bien, mis planes son de paz, mis planes son para el bien de ustedes y no de mal. Y yo me pregunto, pongámoslo de este punto de vista, ¿qué pasa si yo me preocupo no por el plan de Dios, sino por mi plan? Y me empecino en mi corazón en llevar a cabo mis planes, lo que yo quiero, y no lo que Él quiere. Porque toma mucha relevancia estos versículos si vos tenés en cuenta de que lo que Dios está hablando es de sus planes y no de los míos. Porque si yo no estoy en los planes de Dios, que se entienda bien, si yo no estoy actuando en los planes de Dios, si yo no estoy actuando de acuerdo a lo que Él está queriendo hacer en mi vida, sigamos con el versículo 12 también. Entonces ustedes me orarán y nos oirá. Entonces me buscarán, me hallarán, si no estamos en los planes de Él, si estamos en nuestros planes. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, hermanos, tenemos que entender que en la visión de Dios, en los planes de Dios, que son planes de bien, de paz, y en la visión de Dios y en los planes de Dios está el mundo entero. En los planes de Dios está el predicar el Evangelio a toda criatura. En los planes de Dios es ir por todo el mundo. En los planes de Dios es enseñarles que guarden todas las cosas que yo he mandado. En los planes de Dios, hasta que Él vuelva, como decía Dani recién, hasta que Él vuelva, en los planes de Dios, nuestra misión es cumplir el plan perfecto de Dios, la visión de Dios, el propósito de Dios, las metas de Dios, los planes de Dios, a través nuestro, en este mundo y en este tiempo que nos toca vivir.
¿Se entiende? Ahora, acompáñame a Isaías 55, un capítulo que nos va a hablar de los planes de Dios, pero que quizás va a ser más específico Dios, mostrándote cuál es la visión de Dios y cuál es la misión de la iglesia o la misión que vos tenés. Y fíjate lo que dice Isaías 55. Desde el versículo 1. Y ahí vemos la visión de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y más allá del mensaje de Dios al pueblo de Israel, en el corazón de Dios, su visión, sus planes, su propósito es este: que nos acerquemos a Él, fuente de agua viva, que nos acerquemos a Él los que estamos sedientos, todos los que estén sedientos, y que vengan y que puedan comer y que puedan acercarse y que puedan tener una vida distinta y que puedan experimentar la misericordia de Dios, que puedan experimentar el cambio en su vida. Esa es la visión de Dios. Lo que Él quiere es que nos acerquemos a Él, que podamos acceder a Él, que podamos llegar a Él para que podamos tener esta bienaventuranza, ¿no? Pero ¿cuál es la misión de la iglesia? Fíjate el versículo 5, y me encanta, y yo quiero que por lo menos te quede este versículo en tu corazón en el día de esta mañana. Dice: he aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Te diste cuenta de lo que dice ese versículo? El Señor viene con la visión diciendo: vengan a mí todos los sedientos, todos los que tengan hambre, vengan, coman. Pero después le dice a su pueblo: llamarán a la gente que no conociste. Aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. El versículo 6 vuelve a decir: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero fíjense el 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Visión de Dios. Ese es el plan de Dios, esa es la visión de Dios. La visión de Dios son más altos de lo que vos crees, con gente que ni siquiera conoces, con gente que ni siquiera te conoce, con la planificación del plan de Dios. Es una planificación mundial, es una planificación universal, es una planificación que excede a tus posibilidades y a mis posibilidades en su totalidad. Pero sí somos parte de ese plan de Dios. ¿Cuál es la misión? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para los que la envíe. ¿Cuál es la misión? Entregar la palabra de Dios. Dios hace el resto, ¿eh? Y decíamos en un principio: ¿estás dispuesto a llevar un mensaje de ánimo, de fortaleza, un versículo bíblico, las buenas nuevas de salvación? Lo único que tenés que hacer es compartir ese mensaje, nada más. Compartir ese mensaje. El resto lo hace Dios, el resto lo hace el poder de la palabra. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En el lugar de la zarza crecerá ciprés, y en el lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¿Te das cuenta? La visión de Dios es que todos los sedientos se acerquen, que todos los hambrientos coman. La misión es que vos puedas predicar el Evangelio, que vos puedas llevarles alimento, que tú puedas llevarle la única herramienta que es de que puede hacer de que ellos puedan acceder a ese alimento y esa agua que tanto necesitan, que es
el Evangelio. Y el resultado es hermoso. Trae alegría, trae paz, trae transformación, glorifica a nuestro Dios. Concluyendo y volviendo a un principio, hermanos, no seamos como este ciego, en el sentido espiritual, que veamos a los hombres que nos rodean como simples árboles que se están moviendo. Veamos a personas que se están perdiendo. Hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, adultos, ancianos, que se están muriendo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Que no tenga que pasarnos, que tenga que ser alguien muy cercano para reactivar nuestro corazón. Dios dice, mira, vendrán gente que ni siquiera lo conoces, pero míralo con el amor o con la vista de Dios, como hombres que necesitan pasar de la oscuridad a la luz. Y quiero terminar con este pensamiento, hermanos. Se hizo un estudio en una oportunidad en un hospital a 100 personas diferentes, hombres, mujeres, que estaban en una situación ya terminal. Sus vidas ya estaban en su última etapa de su vida, ya tenían poca esperanza de poder vivir. Y la pregunta que se le hizo a estas personas fue, ¿cuál es el arrepentimiento? ¿De qué te arrepentís? ¿De qué te arrepentís? Y este estudio que se hizo con estas personas, con esta pregunta de ¿qué te arrepentís?, llamó la atención porque el gran porcentaje, o la mayoría, y si no son casi todos, no se arrepentían de las cosas que hicieron. Se arrepentían de las cosas que no hicieron. El gran porcentaje estaba arrepentido de todo lo que no había hecho, de todo lo que no había vivido, de todo lo que no había accionado en su tiempo. Y yo me hizo pensar y me hizo reflexionar en mi vida personal. Y decir, ¿sabes qué? De cuántas cosas, cuando llegue el momento, decía Daniel recién, el Señor está pronto, es inminente. Y de cuántas cosas nos arrepentiremos de no haber hecho cuando tuvimos la oportunidad de estar acá. Si hay algo que no vamos a poder hacer como cristianos cuando ya estemos en el cielo, es predicar el Evangelio. Ya no podremos. Ya no podremos. ¿Y de cuántas cosas nos arrepentiremos de haber dicho, ¿y por qué no lo hice cuando tenía la oportunidad de hacerlo? Hoy vivimos un tiempo de cuarentena, estamos encerrados, ¿y de qué nos arrepentimos? ¿Por qué no hicimos más cosas, no? ¿Por qué no hicimos más aires libres cuando podíamos hacer aires libres? ¿Por qué no hicimos más eventos deportivos cuando podíamos hacer eventos deportivos? ¿Por qué no hicimos tantos eventos, tantas cosas? ¿Por qué no salimos más a la calle cuando podíamos salir a la calle sin ningún problema? ¿Por qué no? Porque muchas veces no se te pasó esto por tu cabeza. ¿Cuántas cosas no hicimos? Ahora déjame decirte una cosa, hermanos. Todavía estamos a tiempo, ¿eh? Todavía estamos a tiempo. Quizás no podamos volver atrás para cambiar el comienzo de nuestras vidas. Pero sí podemos cambiar el final de nuestras vidas. ¿Se entiende lo que trato de decir? Quizás ya durante todo este tiempo que vinimos hemos perdido un montón de tiempo y hemos perdido un montón de oportunidades y hemos perdido un montón de cosas que no las vamos a poder cambiar porque nadie puede volver atrás, porque nadie puede volver al tiempo atrás. Pero sí podemos tratar de cambiar de ahora hacia adelante para que el final sea diferente si no me mantengo en la posición que estoy hoy. Yo no sé, ustedes saben que estamos volviendo a una fase anterior y ya se empiezan a prohibir muchas cosas más que antes no estaban prohibidas, ¿no? Y uno dice, ¿y qué vamos a esperar? ¿Que se abran las puertas? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se normalice todo esto? Y yo me pregunto, ¿y si no pasa? ¿Cuánto tiempo vamos a estar encerrados en nuestras casas sin buscar la alternativa, de alcanzar, de predicar y de llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan? Hermanos, necesitamos usar con sabiduría, con inteligencia, con perspicacia, el hecho de decir, ¿cómo hacemos en este tiempo? No esperemos que se abra, no esperemos que la iglesia haga una actividad. ¿Cómo hacemos como cristianos hoy para poder seguir impartiendo, cumpliendo ese plan de Dios que tiene en su corazón, que es alcanzar a aquellos que se están perdiendo antes de que sea demasiado tarde?
Espero, hermanos, que podamos haber reflexionado juntos. Pido disculpas si a alguno le molestó o le ofendió el ejemplo que di al principio, pero simplemente lo hice para poder reflexionar de cómo somos como cristianos cuando nos tocan cosas que son íntimas a cuando nos parece que las cosas pasan en otro lado, ¿no? Y mientras pasen en otro lado, a mí no me importa. Pero cuando me pasa a mí, cobra significado, ¿no? Entonces, que no tengamos este corazón. No veamos a los hombres como simplemente árboles, sino como personas que necesitan a Cristo en sus corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por abrir de nuevo con total libertad tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Y, Señor, queremos apropiarnos de esta enseñanza que tú nos has traído esta mañana para reflexionar en nuestras vidas de la misión que tú nos has dado y que tú nos has entregado en nuestras manos. Sabemos, conocemos y tenemos claro que solo somos instrumentos, herramientas puestas en tus manos, pero que tenemos que ser herramientas que estén dispuestas, Señor, dispuestas para que en la mano tuya, Señor, podamos accionar y alcanzar a todas aquellas personas que nos están necesitando en este tiempo, que te están necesitando a ti, Señor, en realidad, en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a vivir tus planes y no solamente los nuestros, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en sintonía con lo que tú quieres y no con lo que nosotros queremos, Señor. Estamos viviendo un tiempo difícil y lo sabemos. Estamos viviendo un tiempo en donde quizás no tenemos la libertad que teníamos antes. Pero no queremos, Señor, que eso opaque nuestra accionar. No queremos, Señor, callarnos. No queremos, Señor, que eso sea una excusa para no compartir de alguna manera, de alguna forma, el evangelio de salvación a aquellos que se están perdiendo. Y sabemos que estamos viviendo un momento difícil, en donde muchas personas, Señor, están sufriendo, muchas personas están con la pregunta o preguntándose, ¿qué pasará si me muero hoy? Muchas personas están sensibilizadas con todo este tema. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que quizás hoy es uno de los mejores tiempos para predicar el Evangelio de la salvación. Te damos las gracias y queremos dejarlo todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.